Y luego les profesaré: nunca supe de ti, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Jesús nos va a repudiar. Va a decir: apártate de mí, nunca te conocí. Ahora dijo eso. Y eso está en el Sermón del Monte. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre en alta voz, pero nuestros corazones son fríos y duros, indiferentes. Hemos pecado contra Él por nuestra hipocresía y pretensiones religiosas. Y luego Él era un asesino. La Biblia dice en Segunda de Reyes, el verso 21. Quiero que pasen conmigo al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas y los dos primeros versículos. Quiero hablar esta noche sobre el tema: el hombre más malvado que jamás haya vivido. Manasés tenía 12 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces se darán cuenta de uno de los más viciosos, de los más viles y de los más malvados de toda la historia. Y dudo que haya habido un hombre que haya sido más malvado en la historia del mundo que el rey de Judá. En ese tiempo el nombre de este hombre era Manasés. Llegó al trono de Judá a la edad de 12 años, reinó en Jerusalén 55 años. Su padre era un hombre maravilloso, el gran rey Ezequías, uno de los más grandes y buenos reyes de Judá. Ezequías había liderado una revolución política y social y moral en toda la nación. Y ahora viene su hijo. Y su hijo deshizo todo lo bueno que su padre había hecho y había logrado. Y esto pasa muchas veces, es cierto. Muchas veces los padres dejan una gran herencia espiritual y los hijos se alejan de ella. Y hay mucha gente aquí así esta noche. Tu padre y tu madre eran cristianos, siguieron a Cristo, fueron fieles en la iglesia, fueron leales a los preceptos de las enseñanzas de Cristo en su vida diaria. Pero has descuidado la iglesia, has descuidado a Dios, has rechazado a Cristo, viviendo solo para ti. Igual que Manasés, ese era el tipo de persona. Traicionó todo lo que su padre alguna vez dejó. Algunas de las cosas de las que era culpable. Él fue primero culpable de la idolatría. En todos los pecados de la Biblia, junto con la incredulidad, el pecado de la idolatría creo que es el peor de todos los pecados. Y él fue culpable de la idolatría. Y no solo él, sino que llevó a toda la nación a la idolatría. Todas las demás personas de la nación adoraban a ídolos. Y era Judá una parte central de Israel. Había sido conducida por la mano de Dios. El mismo pueblo escogido de Dios. Esa era la iglesia en el desierto. Pero adoraban a otros dioses hechos con manos. Y les digo que hoy nosotros en los Estados Unidos y en Australia y en el mundo occidental es tan culpable de la idolatría como lo es África o cualquier otra parte del mundo. Nuestros dioses ya no están hechos a mano. No adoramos a ídolos en nuestros patios traseros que construimos, sino que adoramos otro tipo de ídolos. Porque cualquier cosa que se interpone entre tú y Dios es tu Dios. Muchos de nosotros adoramos el prestigio social. Muchos de nosotros adoramos la seguridad económica. Muchos de nosotros adoramos el placer, el entretenimiento. Algunos anteponemos todas las cosas de Dios, anteponemos todas las cosas de la iglesia y dedicamos más tiempo. Leemos un periódico todos los días, la Biblia no. Pasamos más tiempo en el teatro que en la iglesia.
Damos más a los cosméticos, al placer y al entretenimiento que a la iglesia. Gastamos más en juegos de azar que en la iglesia. Nosotros somos culpables de idolatría. Y luego él fue culpable de pretensión religiosa. La denuncia más mordaz que Jesús jamás tuvo se las dio a los hipócritas, la gente que dijo: te amamos, pero su corazón estaba lejos de él. La gente que fue al templo y adoró, pero no lo vieron durante la semana. Las personas que viven al pie de la letra de la ley, pero no la guardan. El espíritu de la ley de los hipócritas. Y Jesús dijo en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo estas palabras: que me llaman Señor, Señor, y están hablando sobre el día del juicio. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No testificamos en tu nombre? En el nombre de Cristo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. En tu nombre hemos construido grandes organizaciones. Y luego les profesaré: nunca supe de ti. Apártate de mí, hacedor de iniquidad. Jesús nos va a repudiar. Va a decir: apártate de mí, nunca te conocí. Ahora dijo eso. Y eso está en el Sermón del Monte. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre en alta voz, pero nuestros corazones son fríos y duros, indiferentes. Hemos pecado contra Él por nuestra hipocresía y pretensiones religiosas. Y luego Él era un asesino. La Biblia dice en Segunda de Reyes, el verso 21, que además Manasés derramó mucha sangre inocente hasta que llenó a Jerusalén de un extremo al otro. Piénsenlo. Había llenado a Jerusalén con sangre de un extremo al otro. ¡Qué hombre malvado! Y tú sabes lo que dice la tradición. No hay prueba bíblica, pero la tradición dice que él fue el que ejecutó al profeta Isaías. Lo ató de manos y de pies a un árbol y lo cortó a la mitad, lo aserró con una sierra, con un serrucho. ¡Qué hombre tan malvado! Merecía el infierno. Ese hombre merece el infierno. Él tomó a su propio hijo y lo quemó. Tomó pequeños bebés inocentes de sus madres, se los quitó y se los dio al gran dios Moloch, entre comillas. Un hombre malvado, vil. No había nada que podrían hacer por este hombre. La gente dice que no hay nada que hacer para gente así terrible. La Biblia habla de herir. Habla de herir con la lengua. Puedes matar la reputación de otra persona. Cuando la Biblia dice que el cumplimiento de Cristo y el cumplimiento de toda la ley y los profetas es el amor. Dios es amor. Debemos amar a nuestro prójimo. Y la Escritura dice en 1 Corintios 13 que el amor no piensa el mal. Y cualquier hombre que tiene amor de Dios dentro de él y ha sido bautizado con el amor de Cristo, está produciendo el fruto del Espíritu Santo, que primero es el amor. Esa es la ley real según Santiago. Si tienes amor, no solo no vas a pensar mal, te van a quitar la lengua y te van a clavar en la cruz para que bendigas en vez de maldecir. Él era culpable. Él tenía traición. Él traicionó toda confianza. Él fue un traidor. Fue más allá de los pecados de otras naciones que Dios había borrado. Parecía tener una ambición impía de sobresalir en toda maldad. Pero cuidado, Manasés. La Biblia dice que Dios ha dicho que puedes estar seguro de que tu pecado te encontrará.
Puedes continuar durante 5 años, 10, 20 o 30 años. Manasés, puedes continuar. Pero en algún lugar, en algún día te alcanzará tu maldad. Y te digo esta noche que si puedes cometer un pecado y salirte con la tuya, sí, puedes estar feliz y dejarlo. Pero ten cuidado, porque vas a estar de acuerdo conmigo de que un día tus pecados te alcanzarán. Puedes estar seguro que tu pecado te alcanzará. Dios también advierte: todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Lo puedes sembrar al viento, pero la Biblia dice que algún día cosecharás un torbellino. Esta Biblia nos dice que Él es el único Dios justo y que es capaz de airarse más allá de lo que cualquier cosa que podamos comprender, que odia el pecado. Dios odia la iniquidad, Dios odia la maldad. Y puede que hayas cambiado, podemos llamarlo como un buen negocio, podemos llamarlo estar al día, pero Dios lo llama pecado y dice que va a juzgar. Él dice que puedes estar seguro que tus pecados serán juzgados. Isaías dice que el impío irá de mal en peor. Eclesiastés 8 habla de un pecador que aunque haga mal 100 veces, pero al final no le irá bien. En otras palabras, puedes seguir adelante y pecar. Vive tu vida, vive tu propia vida a la manera que quieras. Vívelo, desprecia a Dios. Deja a Cristo fuera de tu vida. Vive como quieras. Te puede que te vaya bien 10, 20, 30 años, 40, 50 años. No te puede pasar nada. Y dices, bueno, ¿dónde está tu Dios? Me ha ido bien. Me va mejor. Estoy seguro. Puedo gastar más dinero. Estoy pasando lo mejor que nunca. Pero espera. Un día de justicia viene. Un día de retribución viene. Un día de juicio avanza. ¡Cuidado! Dios está mirando y está advirtiendo. Ten por seguro que tu pecado te encontrará. Un día los esqueletos que están escondidos en tu vida saldrán del closet. Un día la semilla empezará a brotar. Y Dios, que busca en los rincones más recónditos del corazón humano, Él sabe y ve y entiende tu pecado. Indica que Él juzgará, y entonces el juicio cayó no solo sobre Manasés, sino sobre toda Jerusalén. Y Dios dijo: tomaré a Jerusalén como un plato, y es un hombre que limpia el plato, así limpiaré a Jerusalén. Y permitió que el enemigo del norte avanzara contra Jerusalén y destruyó a Jerusalén y capturó al rey Manasés, el gran rey que dijo sobre su gran trono de oro, y fue quitado de su trono y arrastrado por las calles, por la nariz. Le pusieron una cadena a través de la nariz como un animal y lo condujeron por las calles, y la gente le escupió y lo odiaron y lo retuvieron y lo llevaron a 1500 millas de distancia a Babilonia y lo metieron en un calabozo. Y tú dices, lo merece. Y si hubiera pasado a Melbourne y hubiera tomado a tus niños y a tus niñas, tus hijos, y hubiera matado y asesinado a tu familia, hubiera quemado las Biblias, quizás ustedes también lo hubieran hecho. La multitud lo escupió y lo odiaba y dijo, lo merece, debe ser ejecutado. Pero espera un minuto. Todavía no entiendes la misericordia de Dios. Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Y mientras Manasés estaba en ese calabozo, esa cárcel, esa prisión, él comenzó a darse cuenta de las cosas malas que había hecho. Su conciencia comenzó a hablarle. El Espíritu Santo de Dios comenzó a trabajar en su alma. Y muchas veces los eventos que parecían trágicos en tu vida son permitidos por Dios
para hablarte. La Biblia dice que la bondad de Dios debe llevarnos al arrepentimiento. Dios ha sido bueno contigo. La bondad de Dios debe llevarte a Jesucristo. Pero en lugar de llevarte a Cristo, aparentemente ha alejado a millones de personas de Cristo y siguieron el materialismo de nuestro tiempo. Y quizás Dios permita que el juicio venga sobre nosotros para llevarnos a la cruz en arrepentimiento y una súplica de perdón. Y Dios puede permitir eventos trágicos en tu vida. Él puede permitir cosas que no puedes entender. Parecía ser una tragedia por un momento. Y puede permitir ese momento de tu vida para que tú te vuelvas a Dios. Para que tú vuelvas tus ojos al Señor. Para que pienses en Dios. Piensa, ¿tú perdonarías a Manasés? No hizo nada para ganarse el perdón. Todo lo que hizo fue decir: Dios, lo siento, perdóname. Si me das otra oportunidad, oh Dios, te seguiré y te serviré y viviré para ti. Oh Dios, he cometido errores trágicos, he pecado. Por favor, perdóname. Si fueras Dios, ¿qué harías? El amor, la gracia y la misericordia de Dios van mucho más allá. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. La gracia y la misericordia de Dios son tan grandes que aún hasta el hombre más malvado que ha pisado la tierra puede encontrar perdón y amor en él. Manasés se humilló y oró, afligió su espíritu, humilló su rostro ante su padre. A pesar de que había asesinado, a pesar de que había sido un idólatra, a pesar que era un incrédulo, que era un materialista y orgulloso, a pesar de que 55 años y muchos de ellos permaneció alejado de Dios y sus pecados lo alcanzaron, vino la tribulación, vino la paga de su pecado, pero en su momento de más tribulación, de angustia, porque el juicio de Dios vino sobre él, humilló su rostro, humilló su corazón, afligió su espíritu, y el Señor lo llevó de nuevo a Jerusalén, a su reino. Y la Biblia enseña en Ezequiel que el Señor Dios nuestro es misericordioso y clemente, grande en abundancia, en bondad y verdad y misericordia por millares. Él perdona la iniquidad, y la Biblia dice en Números 14 que Él es paciente y grande en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Lo dice en 2 de Crónicas 30, clemente y misericordioso es el Señor tu Dios. Él no apartará su rostro de ti si regresas a Él y estás dispuesto a arrepentirte. Él está dispuesto a venir. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Dios dice: lo haré y lo hago, porque perdonaré y tendré misericordia de ti. Y cuando ves a Cristo colgado en la cruz, veo el amor de Dios. Veo una expresión de la misericordia y la gracia de Dios. Y lo que Cristo hizo en la cruz, al derramar su sangre en esa cruz, Él testificó resucitándolo de entre los muertos. Por eso Dios envió a su Hijo amado para perdonar tus pecados. Piensa en ello. Cada niño pequeño que había quemado, cada hombre que había asesinado, cada mentira que él dijo, todas las cosas inmorales que había hecho fueron borradas como si nunca las hubiera cometido. De hecho, la Biblia va tan lejos como para decir que Dios no recuerda más nuestros pecados. En otras palabras, Dios tiene la capacidad de olvidar. Dios se olvidó que lo sacó del calabozo. Él estaba a 1500 millas y regresó a Jerusalén. Y Dios lo puso en su trono nuevamente.
y él era rey de Judá. Y por el resto de su vida trató de cumplir e hizo todo lo que estaba en su poder para guardar la decisión que había tomado en ese calabozo. Dios dice: no solo te perdono, pero Cristo viene a restaurarte también. Él te restaurará a la posición que ocupabas antes de que Adán pecara. Pero haré más que eso. Te haré coheredero con mi Hijo Jesucristo, y algún día lo harás. Vas a gobernar, vas a reinar con Él. Les daré paz y gozo en medio de un mundo turbulento aquí abajo, y podrán enfrentar sus problemas y dificultades y sufrimientos en la vida con una nueva paz y una nueva dinámica, un nuevo poder que nunca has conocido. Pero además de eso, te identificas con mi Hijo Jesucristo y te vuelves como Él, y te vuelves un hijo adoptivo. Y te pido esta noche que puedas ser perdonado. Si no estás seguro de que tus pecados son perdonados y que vas a ir al cielo, y están dispuestos a recibir la misericordia de Dios, les voy a pedir que vengan a cientos de ustedes y se levanten de su asiento ahora mismo y vengan esta noche y digan: quiero el perdón de mis pecados. Quiero que Cristo en su misericordia y su amor gobierne en mi vida. Me arrepiento de mis pecados y los recibo como mi Señor y Salvador. Y el Espíritu de Dios que está hablando esta noche te va a llevar de ese mal camino a obedecer a Cristo. Yo te invito a que te levantes en esta hora y vengas a Cristo en esta noche. Que el Espíritu Santo te dé la capacidad de amarle, de buscarle. Sí, no había hombre tan malvado como Manasés, pero encontró el perdón de Dios. No había hombre tan pecador, un asesino, un idólatra, un incrédulo, pero se arrepintió cuando vino la prueba y el juicio de Dios sobre él, y encontró la salida en el perdón y la humillación hacia Cristo. Yo te invito a que vengas esta noche. Recibe a Cristo como tu Salvador y toda tu vida será restaurada. Levántate de tu silla y ven a este lugar. Te estaremos esperando. Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres hacer del Señor Jesucristo el amo y dueño de tu vida, yo te invito a orar conmigo. Sígueme en esta sencilla y poderosa oración. Señor Jesús, hoy te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados contra ti. Te pido que me ayudes a vivir de ahora en adelante para ti. Entra en mi corazón. Aduéñate de mi vida. Ayúdame a seguirte y a ser fiel hasta la muerte. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, creemos que has nacido de nuevo. Busca una iglesia cristiana y comienza a congregarte. Apenas empieza tu nueva vida en Cristo. Lee la Biblia diariamente y que el Señor Todopoderoso te bendiga y te fortalezca en este camino que has empezado de la mano de Jesucristo. Que Dios te bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. En 2 de los últimos 3 años, el premio de la Academia de Hollywood a la mejor película fue otorgado a películas británicas. Trataban de 2 hombres. Uno se llamaba Eric Liddell y el otro se llamaba Gandhi. Ambos tuvieron la fuerza y coraje, bajo presión, de decir que no a sí mismos. Se autodisciplinaron. Y esta noche quiero tomar como texto la primera carta a los Corintios, capítulo 10, comenzando con el versículo 12, que dice: así que el que piensa estar firme, mire, caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación, oigan esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación
que no provenga del género humano. Todos enfrentan la misma tentación en algún momento de su vida. Pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que vosotros podéis resistir, y con la tentación también dará la forma de escapar. De todas las tentaciones de las que has sido víctima, hay una forma de escapar, y Dios te la provee si conoces a Cristo. Esas dos películas tuvieron un gran impacto en el mundo. La de 1982 se llamó Carrozas de Fuego, la historia de Eric Liddell. Un joven que dijo no a sí mismo y sí a Cristo. Él sorprendió al mundo entero porque se rehusó a correr en domingo en 1924 en París, en los Olímpicos. Y todos saben que le dijo no hasta al príncipe de Gales, quien le pidió que corriera porque era el hombre más veloz de todo el mundo en los 100 metros. Pero él dijo que no, porque iba a ser en domingo y eso estaba en contra de sus convicciones bíblicas. Y hace poco se conmemoró el 60º aniversario de la maravillosa victoria de Eric Liddell, porque él corrió los 400 metros, en los cuales nadie pensó que tenía oportunidad, y los ganó, e hicieron una gran película de su vida. Y lo que mucha gente no sabe es que Eric Liddell tuvo una vida más grandiosa después de esto, porque cuando se graduó de la Universidad de Edimburgo, cuando se fue, la estación de ferrocarril estaba llena de estudiantes y también de profesores que aclamemos el poder del nombre de Jesús, porque Eric Liddell fue a China como misionero. Fue capturado por los japoneses durante la guerra y murió en un campo de concentración japonés. Pero en ese campo de concentración fue la alegría, fue la emoción de todos esos prisioneros al predicarles, al cantarles y al servirles. Y entiendo que hay otra película en preparación sobre su vida y sus experiencias, porque estaba dispuesto a decir no. El mundo se enteró de él porque dijo no a aquellos que trataron que rompiera con sus convicciones cristianas en ese período. Y me recuerda a William Booth, hace un poco más de 100 años, quien fundó el Ejército de Salvación. Él se había convertido en pastor y fue a los barrios bajos de Londres, fue a los barrios más necesitados a trabajar con la gente pobre, y formó un grupo denominado la Banda Aleluya, y se paraba en la esquina, se iba de visita a las cárceles. A algunos líderes religiosos de esa época no les gustó, así que entonces lo llamaron ante una conferencia de líderes y le dijeron: William Booth, tú irás a donde nosotros te digamos que vayas. Si no lo haces, te arriesgas a ser expulsado. Y él estaba de pie, seguro ante todos los miembros de la asamblea. ¿Qué podía decir? Catherine Booth, quien se volvió tan famosa como él, su esposa, estaba en el balcón y agitó el pelo y gritó con fuerza: William, di que no. Y William obedeció a su esposa y dijo no, y nació el Ejército de Salvación. Quiero que sepan que hay muchas historias en la Biblia sobre gente joven que dijo no y cambió la historia. La primera que quisiera mencionar es una de la cual seguramente nunca han oído hablar. Su nombre era Vasti y era la reina de Persia. Era la esposa de Asuero, quien reinaba desde la India hasta Etiopía. Piensen en todo el petróleo que tenía, pero no lo sabía. Uno de los monarcas más ricos que jamás haya vivido, y dio un gran banquete que duró varios días, y al final, en su ebrio estupor, le ordenó a su esposa que viniese y ejecutase un baile impúdico frente a sus invitados. Y ella sorprendió al mundo entero y a los líderes ahí reunidos al negarse. Vasti no aceptó. Ella dijo no. No estoy dispuesta a exponer mi cuerpo ante hombres libidinosos.
Él envió un segundo mensaje que consistió en amenazarla en que ya no sería más la reina y que perdería todos sus bienes y lujos materiales y toda su fama. Pero ella volvió a enviar la misma respuesta: no. Y cambió la historia porque fue depuesta como reina. Se perdió en la historia. Pero gracias a ella, Esther se convirtió en reina y el pueblo judío fue salvado. Y hasta este día, el pueblo judío celebra una fiesta porque una mujer dijo no. Y le abrió la puerta de la salvación al pueblo judío, porque había un hombre como Hitler, que era primer ministro de su país, Alemania, y estaba dispuesto a exterminar y a matar a los judíos. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir sobre la sensualidad, la lascivia y la indecencia. La palabra lascivia significa la tendencia a incitar deseos lujuriosos. Sensualidad significa la apelación a los sentidos corporales para obtener gratificación personal. Tal vez la lectura de un libro indecente o ver una película llena de pornografía. La Biblia dice: abstente del deseo de la carne. Eso es sensualidad que lucha contra el alma. Están en guerra con tu alma y con tu espíritu. La Biblia dice: abstente de ellos, aléjate de ellos. Y también la Biblia utiliza otra palabra: réprobo. Estas son las personas depravadas totalmente. Sus conciencias están muertas o insensibles. Ya no pueden ruborizarse, han perdido la habilidad de discernir entre el bien y el mal. Y en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, Dios los entregó y dijo: vayan, disfruten de toda la sensualidad y lascivia que quieran, que yo no los voy a molestar. Aún no. Pero estén seguros de que sus pecados los alcanzarán y estarán en el juicio final. Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo: estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos en lo que a la fe concierne. En otras palabras, han negado a Cristo por tanto tiempo que su conciencia está muerta e insensible y sus corazones vuelto duros. Y aún así les habla el Espíritu de Dios y ellos no escuchan. Por esa razón es importante llegar a Cristo cuando se es joven, y es importante llegar a Dios ahora. Aun si el Espíritu de Dios solo te susurra: entrégale tu vida a Cristo, porque tal vez llegue un momento en que tu conciencia estará muerta y ya no podrás escuchar hablar a Dios. Vasti dijo que no. Entonces, Vasti, perderás tu trono, perderás tus riquezas y tal vez pierdas hasta la vida. Entonces ella dijo: la respuesta aún es no. ¿Cuál es tu respuesta esta noche? A aquellas cosas que están mal, a la mentira, a la lujuria, a la codicia, al prejuicio racial. ¿Cuál es? ¿Disciplinarás tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia enseña? ¿O te darás por vencido y caminarás por la amplia senda que lleva a la destrucción? ¿O atravesarás la puerta estrecha y elegirás el angosto camino que lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser? Tienes una elección esta noche. Dios jamás te impondrá sus ideas. Y otro joven fue un joven llamado Daniel. Y las Escrituras dicen que Daniel propuso en su corazón que jamás iba a contaminarse con los alimentos del rey ni con el vino que el rey bebía. Daniel era un joven con un propósito. Había sido capturado en Jerusalén cuando ésta fue invadida por Nabucodonosor. Fue capturado y fue llevado 2.700 kilómetros por tierra fértil hasta Babilonia. A muchos kilómetros, a más de 2.000 kilómetros de su propia casa. Sin aviones, sin automóviles, días y semanas de viaje. Pero él estaba decidido a servir a Dios. No tenía más de 12 o 15 años de edad.
Y Nabucodonosor, el gran rey, había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia y ordenó que estos muchachos que no padecían de ningún vicio, que eran de buen parecer y tenían habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte para poder usarlos. Él quería usar a estos jóvenes judíos porque sabía que tenían un don especial. Y durante el período de entrenamiento les trajeron los mejores vinos y las mejores comidas y todas las comodidades que puedan imaginar. Era la corte de Nabucodonosor. Pero Daniel dijo no. No quiero el vino del rey. Y no quiero las mejores comidas. Quiero dormir en el suelo, no sobre un lecho de plumas. Lo que yo quiero es algo simple. Quiero llevar una vida disciplinada. Cuán diferente era de aquellos que lo único que esperan es irse de su casa a divertirse. Pero no Daniel. Daniel estaba lejos de casa y nadie se enteraría si hacía alguna de estas cosas. Nadie sabría si tendría una muchacha y dormía con ella. Nadie sabría si se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo sabría en su pueblo, Jerusalén. Podría haberse hecho muy popular en el exceso. Pero decir no en sus años de juventud lo preparó para afirmar un gran no cuando fue primer ministro de Babilonia. Y fue arrojado a la jaula de los leones porque no comprometería su fe en Dios. Nos corrompemos al comer en exceso, tomar mucho alcohol, al usar drogas, al pasar mucho tiempo frente al televisor, oyendo al cine también. En Lucas, Jesús dice en el capítulo 21, mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y el apóstol Pablo dijo, no hagas ninguna provisión para satisfacer los deseos de la carne. Pedro dijo, en tiempos hemos andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y toda clase de cosas abominables. La Biblia dice que debemos disciplinar nuestra mente y nuestros cuerpos. Hemos de disciplinar nuestros corazones por la fe en Cristo. Y había otro hombre joven que se llamaba José y fue vendido a Egipto por sus hermanos y se convirtió en esclavo de un hombre llamado Potifar. Y Potifar tenía una esposa muy hermosa. José era un joven fuerte y buen mozo. Y en el Génesis, en el capítulo 39, si quieren leer la historia, se cuenta la historia de la tentación de José. La esposa de Potifar llegó a enamorarse de José, porque José se convirtió en la cabeza de toda la casa y administraba los asuntos de su amo, y ella vio a este joven que era buen mozo, fuerte y viril, que caminaba por la casa y el jardín y arreglaba los de su amo, y lo deseó con pasión. Ella le dijo, ven, acuéstate conmigo. Y él le dijo, no. Y dijo, no puedo desobedecer a mi señor, quien me ha confiado todo en la casa, para dormir con su mujer. No puedo pecar contra Dios, el Dios de mis padres. Él estaba lejos de la casa en Egipto. ¿Quién se enteraría? Dijo no. Y cuando él dijo no, por última vez, cuando ella lo forzó para llevarlo a la cama, él dejó todas sus ropas y ella empezó a gritar y a llamar a los sirvientes y a decir, él trató de violarme, lo cual no era verdad, pero ella dijo eso. Y el señor Potifar lo llevó a prisión. Y muchos de ustedes saben la historia de cómo estaba él en prisión. Y cómo a través de una serie de circunstancias él también se convirtió en el primer ministro de Egipto y reinó en Egipto como faraón. Dios lo observaba y lo promovió porque él tenía la fuerza que le dio Dios para decir no cuando fue tentado. Pero el sexo no es pecado. Nos fue dado por Dios para propagar la raza humana y para disfrutarlo, pero dentro de los límites de ciertas normas que Dios estableció dentro del matrimonio. Las reglas de un cristiano son el autocontrol y la autodisciplina. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, mantente puro. ¿Cómo puedes mantenerte puro en un mundo como el de hoy?
cómo mantenerte puro al ver las películas, cómo mantenerte puro al ver las noticias, cómo mantenerte puro ante todas estas tentaciones. No puedes. No hay manera. Excepto una. Si Cristo está en tu corazón, Él te proveerá de la fuerza y el poder, porque no vendrá a ti ninguna tentación tan fuerte. Él proveerá la forma de escapar. Entrégale tu vida a Cristo esta noche y deja que Él tome control de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él mande en esa área de tu vida, en tu mente, en tu cuerpo y hasta en tu sexo, que Él sea el Señor de tu sexualidad. También hubo otro joven de nombre Moisés. A menudo pensamos en Moisés como un hombre viejo y con barba, pero fue en su juventud cuando Moisés tomó la decisión que lo llevó a la grandeza. Porque las Escrituras dicen, por la fe Moisés, si de años se trata, tal vez a los 17 o 18 años, se negó a ser llamado el hijo de la hija del faraón. Elección. Él tuvo que elegir. Prefirió sufrir las aflicciones del pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado. Nótese que él estaba en Egipto. Hijo de la hija del faraón, heredero del trono de Egipto. Posiblemente sería el próximo faraón. Pero él eligió, porque él sabía que su pueblo, de la antigua Israel, era esclavo de los egipcios. Él tuvo que elegir en la cima de su gloria, en la cima de todo lo que se le ofrecía. Y le dijo no a Faraón. No estoy dispuesto a ser tu hijo, escojo sufrir y morir con mi pueblo y servir al verdadero Dios viviente. Y eso es exactamente lo que hizo. Y hoy conocemos a Moisés como uno de los grandes hombres de la historia. Él dijo no antes que disfrutar de los placeres del pecado. Ahora bien, hay una diferencia entre el placer y la alegría. Aquel que ama el placer será un pobre hombre, dice la Biblia. Y dice la Biblia sobre un hombre, entregué mi corazón al placer, a la locura, a la sensatez, pero esto causó la aflicción del espíritu. Pero la que se entrega a los placeres está viviendo muerta, amantes del placer más que de Dios. La Biblia dice que hay personas que aman más el placer que a Dios. ¿De qué clase es usted? ¿Ama a Dios más de lo que ama al placer pecaminoso? No estoy hablando de deportes y todas esas maravillosas cosas que tenemos. Hablo de los placeres pecaminosos. La alegría es provocada por el Espíritu Santo. Hay cientos de escrituras que hablan de la alegría. Usted puede tener alegría sin tener ningún placer, porque la alegría es profunda. El ángel le dijo a María en esa primera noche, no temas porque traigo noticias para todo el mundo de gran alegría, para todas las personas, y aún en el sufrimiento. Cuando vienes a Cristo, Dios no se lleva el sufrimiento y no se lleva los problemas y las dificultades de tu vida, no se lleva nada. Él no promete si estás sin trabajo que te conseguirá un empleo si aceptas a Cristo esta noche. Él promete que te dará gracia, fuerza y alegría en tus circunstancias. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí, cuando por mí los hombres os odien y os persigan. Él dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la Biblia. Habrá sufrimiento. Jesús dijo, si no estás dispuesto a levantar la cruz y negarte a ti mismo, no puedes ser mi seguidor. Moisés escogió la profunda alegría de seguir a Dios antes que a los placeres de Egipto. ¿Cuál seguirías tú? ¿Cuál sería tu elección hoy? Y entonces el último es Jesús.
Jesús fue tentado en todos los aspectos igual que nosotros, aunque sin pecado. ¿Decirme que Jesús fue tentado para que mintiera? Sí. ¿Quiere decirme que Jesús fue tentado a desear? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a ir con alguna mujer? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a robar? Sí. Él fue tentado en todas las formas, al igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo fue que superó la tentación? La Biblia dice en el capítulo 4 de Mateo y en muchos otros lugares, pero solo tomaré ese. El demonio vino a él cuando estaba cansado, hambriento y sediento, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero noten que trató de introducir dudas en la mente de Jesús sobre quién era. Y Jesús era el Hijo de Dios. Él era el Hijo nacido de una virgen que fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios y aún hoy está vivo. Pero el diablo puso una duda en su mente. Él estaba débil, estaba cansado. Él era un hombre como todos. Se enfrentaba al diablo no como hijo de Dios, sino como hombre. Y él siempre contestaba citando la Escritura. Es por eso que queremos que memoricen la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo que hay algo más importante que la comida y el sexo y las cosas materiales. Es tu vida espiritual. Y entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está: a los ángeles mandará acerca de ti, y ellos te van a sostener en sus manos. Y Jesús volvió a contestar: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y después el diablo lo llevó a lo alto de un monte y le mostró todo el futuro del mundo y todos los reinos en su inmensidad. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares y me reconocieres. Te daré todos los reinos de la tierra, de ahora en más. Y Jesús no dudaba de la gran habilidad del diablo para hacerlo. El diablo puede darte cualquier cosa. Algunos de ustedes están vendiendo sus almas por nada. Solo por nada. A Jesús se le ofreció el mundo entero. Pero él sabía muy bien que ante él estaba la cruz y que la única forma de salvación para el mundo era la cruz. Y si hubiera obedecido al diablo, tú y yo jamás hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvados. Jesús hubiese tomado otro camino y nosotros hubiésemos estado perdidos. Pero Jesús, en lugar de aceptar, él se remitió a la palabra de Dios. Satanás le ofreció todos los reinos. Cristo se basó en las Escrituras. Así que dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces él lo dejó. Vinieron los ángeles y le ayudaron. Noten cómo enfrentó Jesús al diablo en el momento preciso de la tentación. En primer lugar, citó las Escrituras. En segundo lugar, se llenó del Espíritu Santo. Y en tercero, siguió la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a decir que no a las tentaciones del tentador? ¿Lo estás? Piénsenlo. ¿Y están dispuestos a decir que sí a la declaración de Cristo, de que Él es el Hijo de Dios, y que quieren que entre en sus corazones y les perdone sus pecados? ¿Quieren saberlo? Ya sé, muchos de ustedes han sido bautizados y confirmados. La mayoría son miembros de alguna iglesia o se identifican con ella, van a la iglesia 2 o 3 veces por año. No sé si lo hacen o no, pero estoy seguro que muchos lo hacen. Pero no están seguros. No podrían decir esta noche: mis pecados han sido perdonados, sé que voy a ir al cielo. Dios está dispuesto a perdonar todo tu pecado esta noche gracias a la cruz. Dios está dispuesto a decirte perdono, porque Él te ama. Y Dios está interesado en ti como si fueras la única persona en el mundo. Y puedes recibirlo esta noche. Tú dices: ¿qué debo hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. El primer sermón de Jesús fue sobre el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar lo que piensas, cambiar tu forma de
Significa dejar que Jesús se acerque. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No podrás cambiar solo. Pero Él te ayudará a cambiar. Esto no significa que te volverás perfecto. Significa que darás la vuelta y comenzarás en una nueva dirección, y Él estará allí contigo para ayudarte mientras vives para Cristo. Fallarás y cometerás muchos errores. No serás perfecto. Pero Cristo estará contigo si estás dispuesto a arrepentirte. Tú le dices a Dios: he pecado y lo lamento y estoy dispuesto a cambiar. Y luego la segunda cosa es que por fe lo recibas. Recuerden que Cliff dijo hace un momento: no puedes pensar tu camino, no todo el camino. Hay ciertas cosas que podrás superar con el pensamiento, pero hay muchas cosas al principio que no. Vienes como un niño y dices: Señor, no entiendo todo esto, pero te recibo en mi corazón hoy por fe. Por la fe eres salvo. La fe y no por obras, no deben olvidarlo. Por gracia sois salvos. Y luego la tercera cosa que estás dispuesto a decir es: voy a seguirlo y a servirle lo mejor que yo pueda. En nuestra reunión en Bristol hace poco, había un muchacho de 17 años que tenía una clase de manejo esa noche y le pidió a su instructor que lo dejara en Ashton Gate, el estadio. Y en esa gran muchedumbre localizó a su familia que tenía boletos para entrar. Y ante la invitación, él y su hermana hicieron lo que les voy a pedir que hagan hoy. Se pararon frente a la plataforma para demostrar que le estaban dando sus vidas a Cristo. Una semana después, este joven, el muchacho de 17 años, murió. Luego de que un túnel se derrumbara sobre él en la playa, tal como leyeron en el periódico. Él le dijo sí a Cristo sin saber que dentro de unos días estaría en el cielo. Y lo veremos en el cielo. ¿Y saben ustedes, si eso les pasara esta noche, a dónde irían? Asegúrense de saberlo antes de irse. Voy a pedirles que dejen sus asientos ahora, cientos, tal vez miles de ustedes, y que vengan y se paren en este campo. En silencio y con reverencia digan al venir: quiero arrepentirme de mis pecados, quiero recibir a Cristo en mi corazón, quiero saber que mis pecados han sido perdonados, quiero saber que iré al cielo, quiero una nueva vida. Ustedes dirán: bueno, Billy, ¿por qué nos pides que vengamos en público? ¿Por qué en público? Porque a todas las personas que Jesús llamó en el Nuevo Testamento las llamó en público. Él dijo: no te voy a reconocer ante mi Padre que está en los cielos, si tú por tu parte no me reconoces aquí en la tierra ante los hombres. Jesús murió en público por vosotros, desnudo, sangrante, ante la chusma que deliraba, murió por vosotros. De seguro podrás acercarte a este hermoso campo y declararte para Cristo. No solo los jóvenes, pueden tener 70 u 80 años de edad. Y Dios les ha hablado esta noche. Levántense y vengan. Vamos a esperarlos. Ustedes que han estado viendo por televisión en otra parte del mundo, es aquí, pueden hacer su compromiso con Cristo en donde están ahora. Entréguele su vida a Cristo aquí esta noche y tome la decisión que estas personas están tomando. Hemos visto a más de 3,000 cada noche aquí. Ahora quiero que abran conmigo el libro de Esdras. El libro de Esdras. Esdras es un librito que se encuentra aproximadamente en un tercio de su Biblia. Es la página 536 en mi Biblia. No sé cuál será en su Biblia. Pero diríjase al libro de Esdras. Viene justo después de la segunda de Crónicas. Y la segunda de Crónicas viene justo después de la primera de Crónicas. Esto debería ayudarlo a encontrarlo. Comenzaremos en el verso 11, en el tercer capítulo. Quiero hablar esta noche sobre la brecha generacional. La brecha generacional para jóvenes y gente mayor. Y este es el pasaje. Y cantaban juntos, por supuesto alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia hacia Israel.
Y todo el pueblo gritaba con gran júbilo cuando alababan al Señor, porque los cimientos de la casa del Señor estaban echados. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, que eran viejos y ancianos, que habían conocido la primer casa, el primer templo, cuando los cimientos de esta casa eran puestos delante de sus ojos, lloraron a gran voz, pero muchos otros gritaban de alegría, de modo que el pueblo no podía discernir el ruido del grito de alegría y el ruido del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba con gran gritar y el ruido se escuchó a lo lejos. En este pasaje se ve una brecha generacional mucho antes de que Jesucristo naciera, hace siglos, porque se encuentra en este pasaje, los ancianos están llorando y los jóvenes gritan con gran júbilo y entusiasmo. Lo que está pasando, Jerusalén había sido destruida, el templo había sido destruido. El templo era una de las 7 maravillas del mundo. Había sido construido por Salomón, pero había sido destruido. Y ahora, bajo esta burbuja, estaba siendo reconstruido. Se estaban poniendo los cimientos. Pero los ancianos que estaban allí de pie recuerdan el antiguo. Recordaron el templo esplendoroso. Recordaron el oro y la plata y los diamantes. Recordaron la gloria del templo de Salomón y luego lo que estaban viendo en este nuevo templo que estaban construyendo, y no podían creer lo que veían, porque no era tan bueno y no estaba tan lleno de esplendor como el templo antiguo. Y entonces lloraron por el templo, lloraron por el pasado y lo que nunca volverían a ver. Su memoria les devolvió el esplendor del templo. Pero ahora están construyendo algo que es inferior, algo que es menor. Pero los jóvenes nunca vieron el templo de Salomón, nunca recordaron el esplendor. Estaban llenos de alegría y entusiasmo por el nuevo templo, donde van a adorar a Dios y sería el centro de su fe. ¿Sabes? Elizabeth Jackson, cuyo esposo misionero fue asesinado en Bernay, escribió un pequeño tratado en el que analiza lo que los jóvenes quieren hoy. Los jóvenes siempre han estado inquietos y insatisfechos con las condiciones de parte de la sociedad. Es solo creer. ¿Qué es lo que los jóvenes realmente quieren de nosotros como una generación mayor? Les diré. Lo primero que quieren es ser amados. Jesús miró a un joven que vino a él para pedirle algunos consejos y algunas preguntas espirituales, y la escritura dice que Jesús lo miró y lo amó. Ellos necesitan amor. Usted ve que Dios le ha dado la capacidad a usted de amar y ser amado, y sin amor la vida se desmorona. Esta es la razón por la que hay tantas canciones entre los jóvenes sobre el amor. Lo que el mundo necesita es amor, dulce amor. El amor hace que el mundo... Me encanta ser amado y ver el amor. Soy la generación anterior. Incluso cantaban tanto te amo. Y todo el amor es una cosa muy esplendorosa. Tantas canciones sobre el amor, porque el amor es importante para todos. Uno de los libros populares en este momento es una historia de amor en los cines de todo el mundo, y dicen que si vas a ver es mejor que te lleves todos los pañuelos, porque llorarás. La piedra de amor, toda la Biblia es una historia de amor, es una historia de amor entre Dios y el hombre. Dios te ama. No puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios te ama. Ahora tampoco puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios odia el pecado y Dios va a juzgar el pecado. Pero no puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios te ama. Este libro está lleno de amor y gracia y misericordia y perdón. Y cuando miro a Jesús muriendo en la cruz, veo escrito en letras de neón que todo el mundo pueda ver: Dios es amor. Dios te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo.
Y la Biblia enseña, he aquí qué amor nos había dado el Padre. Y debemos amarnos unos a otros de la misma manera. Y esta Biblia enseña que los esposos deben amar a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Y las esposas deben amar a sus esposos. Y los hijos deben amar a sus padres. Y los padres deben amar a sus hijos. Y si somos cristianos, ciertamente debemos amarnos entre sí. En segundo lugar, los jóvenes quieren ser reconocidos como personas. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo escribió al joven Timoteo y le dijo que nadie te desprecie porque eres joven? Eres un individuo que quiere ser reconocido como individuo. Jesús tomó a un niño pequeño y le dijo, dejen a los niños, no les prohíban venir, porque así es el reino de los cielos. Los discípulos eran jóvenes, pero Jesús no los escogió por su reputación o su educación. Él los escogió a ellos por su individualidad y sus cualidades individuales. Tengo 5 hijos y cada uno de ellos es diferente. Es increíble que mi esposa y yo pudiéramos tener 5 hijos y sean tan diferentes. Los amamos a todos por igual y ellos nos aman, pero cada uno es diferente. Ninguno de ellos es superior al otro. Cada uno tiene sus propias aptitudes y sus propios dones. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Ante sus ojos todos tienen el mismo valor, pero todos son diferentes. Y sabes que muchas veces los padres cometen el error de tratar de que sus hijos sean como ellos, para pensar y vestirse y ser como ellos. No se esfuerce demasiado para que su hijo sea como usted. Identidad, déjelos tomar su identidad, sus propias decisiones con respecto a Cristo. Influya en ellos. Sí, guíelos, sí, enséñeles. Sí, pero recuerde que son diferentes a usted. Tienen sus propias aptitudes, sus propios dones que pueden ser superiores a los suyos. Y cuando se trata de cosas espirituales, usted puede guiarlos y llevarlos a la iglesia todavía hasta cierto punto en sus vidas. Bueno, les diré que hubo muchos domingos que yo no quería ir a la iglesia, pero me dijeron que fuera y fui. Y me alegro de que me hayan dicho que fuera. Pero cuando llegué a cierta edad, y supongo que no te diré qué edad, pero era cierta edad, mis padres tomaron la sabia decisión de permitirme a mí elegir. Y llegará el momento en que tú debes elegir como adulto por Dios y Él te hará responsable. Y debes tomar tu propia decisión por Cristo. No puedes heredar tu fe. Oh, claro que puedes heredar el cristianismo, la religión, el conocimiento intelectual, la comprensión intelectual del cristianismo. Pero quiero decirte que debes tener un encuentro personal con Cristo. Debes tenerlo por tu propia cuenta y oro a Dios para que miles de ustedes lo encuentren esta noche. Y luego, en tercer lugar, encuentro que los jóvenes quieren ser que confíen en ellos. Y la Biblia dice que el padre no debe provocar a ira a su hijo. Y no hay nada más que provoque a un hijo a ira, es que su padre no confíe en él. Y cuando el padre tiene confianza en el hijo tendrá a su vez confianza en su padre. Oh sí, por supuesto, debes aconsejar, debes guiar y incluso debes disciplinar. Pero necesitas confiar en ellos y en su privacidad. En su privacidad. ¿Sabías que tengo 2 hijos que nunca les he leído una carta y 3 hijas a las que nunca les espié una sola carta? Nunca, mi esposa y yo no lo hicimos a menos que nos lo pidieran. Nunca entré a sus cuartos a buscar qué había en su habitación. Necesitan confianza, privacidad. Y luego, en cuarto lugar, los jóvenes quieren ser aceptados. ¿Ves? Jesús entendió a los jóvenes, los amaba y los aceptaba. Les dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Sabes que el milagro del evangelio no es que tú aceptes a Cristo? El milagro es que Él te acepta con tus pecados. Y cuando miras tu corazón y ves las cosas que hay,
te deslizas a la inmoralidad, te deslizas a la codicia, a la lujuria. Es increíble que Jesús te ame con todo eso. Barry Longview describió: ¿quién me puede amar tan suficiente para morir por mí? ¿Sabe? Leí el otro día en el periódico de un padre en el oeste que tuvo un problema con su hijo porque su hijo le creció el cabello y no se lo quería cortar. Y el padre fue al dormitorio, tomó una escopeta y le disparó al hijo en el cabello, justo en el pelo largo. Este es el problema, y la mitad de ustedes tienen el pelo largo. Puedes hablar con tu papá y con tu mamá y les pides ideas y ponen sus ideas en común y vienen a una pequeña reunión familiar y tal vez tengan un pequeño compromiso si están de acuerdo en que el pelo sea largo. Y entonces déjenlo limpio. Y me gustaría decirles a los jóvenes que se bañen de vez en cuando, por favor. Complace a la generación anterior con un grato olor. Dices que los jóvenes quieren ser aceptados, no quieren ser rechazados, no quieren ser rechazados por la familia o por la sociedad, pero muchos jóvenes se sienten rechazados, se sienten incluso rechazados por Dios, pero Dios te ama, por eso desarrollan profundos problemas psicológicos, emocionales. Dios no te rechaza, Dios te ama. Él te ama tanto que dio a su Hijo para que creas en Él y lo recibas y tengas vida eterna. ¿Sabes que una de las cosas más terribles en la vida es la prisión? Es el sentimiento de aislamiento y el rechazo. Y sabes que el infierno es el rechazo total. Eso es el infierno. El infierno es ser totalmente rechazado de todo el universo, separados unos de otros, separados de Dios. Eso es el infierno. Y luego los jóvenes quieren ser escuchados. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y cuántos jóvenes me dicen cuando les hablo y les doy un consejo a ellos? Dicen: mis padres no me escuchan. Demasiadas veces nosotros los padres somos buenos para dar consejos, pero somos cortos para escuchar, y ese es el problema. Como el médico que receta un medicamento sin antes diagnosticar el caso. Escuche a su hijo. Escuche los adolescentes, solo escuche. Los millones de jóvenes están pidiendo ayuda por dentro, pero nadie los escucha. Y esa es una de las razones que ocurren y recurren a la droga para aliviar su dolor y vivir en un mundo donde nadie los quiere escuchar. Escúchelos. Y luego los jóvenes quieren que sus padres los perdonen, y los padres quieren que los jóvenes perdonen también. Dijo una niña alguna vez: mi padre dijo que mis padres serán los últimos en el mundo en perdonarme. Cuando ella vino con su terrible problema, mi esposa me dijo que el matrimonio se compone de dos buenos perdonadores. ¿Y qué razón tiene que aprender a perdonar? Y ellos nunca van a ser un matrimonio feliz si en esta tierra no pueden perdonar. Deben perdonar, y en su matrimonio, y lo mismo en la relación entre los jóvenes y los padres. Hay que perdonar, hay que aprender a perdonar, nunca guardar rencor, nunca dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Sabes qué sería maravilloso si fueras a casa y le dijeras a tu madre y a tu padre: lo siento, por favor, perdónenme lo que hice el otro día, por favor, perdónenme? ¿No sería algo maravilloso en la plataforma esta noche? Escuché la historia del primer ministro de África en Kenia Oriental. Me contó la historia que nunca olvidaré. Dijo: cuando el señor llamado Kenyatta se convirtió en el primer ministro de Kenia, en África Oriental, que el primer ministro, el día en que fue el primer ministro, había sido acusado, como todos ustedes recuerdan, de ser uno de los líderes de Mao y toda la terrible matanza y sufrimiento que sufrieron muchas personas tenían grandes resentimientos contra el señor Kenyatta, y él y su gente tenían gran resentimiento contra ellos. Y se puso en la radio y habló a la nación como primer ministro. Y concluyó su discurso diciendo: te perdono, y por favor perdóneme. Qué maravilloso. Tomó una gran decisión. Te perdono. ¿Lo harías?
Sería algo maravilloso si esta cuestión racial en Estados Unidos pudiéramos ser todos perdonados, mirarnos a la cara y decir: perdónenos, por favor. Seré honesto contigo, no puedo evitar lo que hicieron mis abuelos, mis ancestros, y tampoco ustedes. Pero podemos ser responsables de lo que hacemos ahora. Y la palabra más grande que necesitamos es: por favor, perdón. Y ser humildes. Pero es verdad, en cada área de nuestras vidas necesitamos perdón. Debemos perdonar a nuestros jóvenes y los jóvenes deben perdonar a sus padres. Muchos de ustedes, padres, han hecho lo mejor que han podido. Pero a estos jóvenes les parece que no aprecian ni lo que hacen y se vuelven ingratos y hacen todo tipo de cosas para romperles el corazón. Les pido a algunos de ustedes jóvenes esta noche para perdonar a los padres por los errores que podrían haber cometido contra ustedes. No son perfectos, oren por ellos. Ellos llevan una pesada carga sobre sus hombros también. Necesitan sus oraciones para que Dios los ayude. ¿Y cuántos de ustedes jóvenes aquí esta noche conocen a Cristo, pero tus padres no conocen a Cristo? Y tienes un trabajo en el hogar de vivir para Cristo. Conozco a decenas de jóvenes que son los únicos cristianos en su hogar, pero conozco una niña que era la única cristiana en su hogar hace un año, y su padre es un hombre prominente en Estados Unidos, y esta niña oró y ganó a sus hermanas para Cristo, ganó a su madre para Cristo, y finalmente unas semanas más tarde ganó a su padre para Cristo. Un niño pequeño los guiará a ustedes para ganar a su padre y a su madre a Cristo. Y sus padres, nunca dejen de orar por sus hijos. Oren por ellos de inmediato, porque incluso después de que estén muertos y desaparecidos, Dios responderá muchas de sus oraciones. Y ese niño nunca mientras viva se va a dejar de acordar de esas oraciones que un padre hizo por él. Cree en Dios. No se dé por vencido. No se dé por vencido por ellos. Mi esposa dice que uno debe tener siempre esperanza y templanza. La gente muchas veces se sorprende de cuánta autoridad necesitan y la seguridad que necesitan para disciplinar. Y a veces disciplinar, la Biblia dice que a quien ama el Padre disciplina. Y cuando son muy jóvenes a veces tienes que azotarlo. Y la Biblia te dice, y si no lo haces estás descuidando a tu hijo y mostrándole que no lo amas. No me importa lo que digan los psicólogos modernos. Estoy diciendo que la Biblia dice, y lo creo y creo que funciona. Y la Biblia dice que puede. Y ahora esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 19 del Evangelio de Juan. Juan el capítulo 19 y el verso 17. Y dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y la palabra que quiero compartir la he titulado Cuando te quieras rendir. En el mundo Jesucristo mismo dijo que tendríamos aflicción, tendrías angustias, tendrías dolor, tendrías tribulaciones y miedos. Y los apóstoles escribieron que hemos de estar atribulados, angustiados y aún al borde del desespero. Porque vivimos en una creación caída bajo el pecado, caída bajo maldición, caída bajo el gobierno de Satanás. Y es evidente que vas a enfrentar problemas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Él no te prometió una seguridad total. Él no te prometió que nunca enfrentarías angustias. Él no dijo que no ibas a enfrentar batallas. Por el contrario, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. El versículo al que nos referimos hoy dice que Él cargando su cruz, Él cargó su cruz y salió al lugar llamado de la calavera.
Él tomó la decisión de cargar su cruz. Y esa cruz realmente no era de Él. Esa cruz era tuya y mía. Esa cruz era la cruz que a causa de mi pecado y tu pecado debimos haber cargado nosotros y no Él. Pero dice la Biblia que Él tomó mis enfermedades, mis dolencias, mis transgresiones, mis pecados, mis cargas, mis aflicciones, la maldición que debía recaer sobre nosotros. Él la tomó y Él cargando su cruz. Quiero preguntarte algo. ¿Estás cargando tu cruz? El Señor mismo dijo que aquel que no carga su cruz cada día y le sigue no es digno de Él. Él nos llamó a vivir una vida apartada del pecado, apartada del mal, apartada de la lujuria, apartada de la soberbia. Tú dirás, Billy, eso es imposible. Vivimos en un mundo lleno de mentira, un mundo lleno de vanidad, un mundo lleno de dolor y situaciones difíciles. Y es cierto, no puedes, tú solo no puedes. Nadie puede hacer nada digno de ser alabado por Dios, nadie. La Biblia dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. La pregunta es, ¿has querido rendirte? ¿Has querido volver atrás? ¿Has querido abandonarlo todo? ¿Has querido dejar el camino del Señor e irte al mundo? El apóstol Pablo, escribiendo su carta a Timoteo, dijo, Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Sabes? Hay muchas deserciones en la iglesia cristiana hoy. Hay muchas personas que abandonan su fe hoy. Van tras el secularismo, van tras la vanidad del mundo, van tras la lujuria, las pasiones, las fornicaciones. Incluso muchos abandonan su fe en Cristo para ir al ocultismo y adorar a Satanás. Pero lejos sea de mí abandonar a Cristo. Josué se paró ante el pueblo y dijo, elijan hoy a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos al Dios vivo, serviremos al Dios verdadero, serviremos al único Dios. Él exige de ti una decisión. Cuando quieras rendirte, recuerda que Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Ahora hay algo que me aterra en todo esto. Jesús había sido castigado, lacerado, abofeteado. Había sufrido el suplicio del látigo romano. 40 veces había sido golpeado en sus espaldas. Ese látigo había rasgado su piel, había arrancado su carne, literalmente sus huesos se podían ver. Estaba extenuado, sin la noche haber dormido nada. Había sido golpeado, le arrancaron la barba, una corona de espinas. Estaba en un estado de deshidratación y aún así, en medio de toda esa crisis física, emocional y aún espiritual, porque el Padre mismo había apartado su misericordia de él, había abandonado a su hijo, puesto que él, cargando sus pecados, mis pecados, los llevaba en su propio cuerpo. Y aún así tomó esa cruz. Aún así tomó la decisión de cargar esa cruz. No te rindas ahora. No es tiempo de rendirse. La Biblia dice que no somos de los que retrocedemos. No somos de los que volvemos atrás. Somos de los que permanecemos para salvación eterna. Es el momento que decidas si vas a seguir con Cristo, si vas a seguir en la barca. No puedes volver atrás, no debes volver atrás. Él, cargando su cruz, fue al lugar que se llamaba de la calavera, el Gólgota, al lugar de más sufrimiento. Y me pregunto por qué tantos cristianos hoy abandonan su fe. Cuando viven una vida de lujos, cuando viven una vida llena de sofisticación, llena de vanidad. ¿Sabes? Jesús, en medio de su más grande crisis, decidió cargar su cruz. Y es tiempo que tú y yo decidamos por Cristo. Él nos exige a nosotros una decisión, una elección. No puedes estar en terreno neutral. No puedes decir, bueno, no estoy cargando mi cruz, pero estoy aún en el camino. ¿Sabes? Hay muchas personas aquí que van a la iglesia,
Hay muchas personas aquí que se confiesan cristianos, que incluso cantan en las iglesias, escuchan la palabra, pero recuerda que aún el mismo Herodes escuchaba la palabra de Juan el Bautista, pero seguía pecando. Aún el mismo Herodes dice que escuchaba a Juan de qué buena gana, pero seguía en medio de su pecado. Y mucha gente puede escuchar la palabra de Dios, mucha gente puede venir a la iglesia, pero realmente no conocen a Cristo, no son salvos. Porque Él exige de ti compromiso. Somos salvos por la fe en Jesucristo. No hay otra forma de ser salvados, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Pero esa palabra fe exige compromiso, exige que tú te arrepientas de tus pecados, y arrepentirse es cambiar de dirección, abandonar tu pecado. El apóstol Pablo escribió: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus propias manos. Debemos apartarnos de todo camino de mentira y de maldad. Lógicamente no lo podrás hacer solo. Tú dirás: me he rendido, porque las corrientes de este mundo me han alcanzado. Pero sabes, la Biblia dice en Judas 24 que poderoso es el Señor para guardarnos sin caída. Quizás has estado batallando tú solo. Sabes, aunque Jesús cargó en la cruz, aunque Él tomó esa cruz y fue al lugar que se llamaba de la calavera del Gólgota, Él sin embargo no estaba solo. Había un hombre que estaba por allí. Iba de paso quizás. No estaba quizás enterado de los milagros que había hecho Jesús. Quizás no estaba enterado de cómo predicaba Jesús. Quizás no le importaba quién era Jesús. Pero este hombre estaba allí, era de la región de Cirene, una región donde había gente de color. Y este hombre fue obligado a llevar la cruz con Jesús. Jesús mismo necesitó ayuda para llevar la cruz, y hoy tú necesitas la ayuda, pero no de un hombre, sino la ayuda del Espíritu Santo, porque Él te puede ayudar en tus debilidades. La Biblia dice que no nos vino ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la situación difícil dará la salida para que puedas soportar. Podrás soportar si recibe la ayuda del Espíritu Santo, porque separados de Él nada podéis hacer. Por eso vemos el fracaso del mundo. ¿Cuántos presidentes quieren hacer cosas buenas? Pero me aterra cómo se alejan de Dios. Me aterra cómo el mundo está yendo tras la vanidad. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te rindas. Ese es el mensaje en esta hora. Levántate otra vez. Vendrá alguien a ayudarte, y es el Señor. La Biblia dice en Isaías 41: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sabes, hubieron muchos hombres en la Biblia que quisieron un día rendirse. Un día Elías salió huyendo por el desierto, se tiró debajo de un árbol, un enebro, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Elías se había rendido, pero dice la Biblia que vino un ángel a fortalecerle, le dio alimento, le dio comida, y le dijo: levántate, Elías, y sigue tu camino. ¿Sabes? El Espíritu de Dios está hablando a miles esta noche. Te está convenciendo de pecado, te está inquietando en esta hora, está hablando a tu conciencia. Te está diciendo que no te rindas en este camino de seguir a Cristo. Y aun como Elías, quizás allí en medio de la angustia, la situación difícil, familiar, espiritual, económica, Él te dice: no temas, yo te ayudo, te levanta. Él te levanta. Hubo otro hombre llamado Jonás, ¿recuerdan su historia?
Un gran pez lo tragó, luego lo vomitó. Él predicó en Nínive, ocurrió el más grande avivamiento de todos los tiempos. Pero Jonás no estaba contento con esa situación. Él no quería que la gente se volviera a Dios, él quería que fueran destruidos. Así que él decidió rendirse y le dijo a Dios de la misma forma que Elías: mejor mátame, mejor quítame la vida. ¿Cuánta gente hoy no está terminando con su propia vida? Pero Dios, a través de una serie de circunstancias, le dio el valor de seguir viviendo. Y hoy Dios te está hablando como habló a Jonás en esa situación. Una calabacera estaba cubriendo a Jonás para que el sol no lo quemara. Y en esa misma noche un gusano vino y comió esa calabacera. Y al otro día su cabeza estaba ardiendo por el fuego porque era calvo quizás. Y entonces Jonás dijo: quítame la vida. Y Dios le dijo: te enojas tanto, Jonás. Y él dijo: hasta la muerte. Pero fue esa situación la que lo convenció. Y yo me pregunto, ¿qué situación estás viviendo para que seas convencido? Quizás hay dolor, quizás hay una enfermedad, un cáncer en tu propia vida. Quizás un hijo que está apartado de Dios. Quizás una situación difícil. Es Dios hablándote, diciéndote: no te rindas. Es tiempo de seguir, es tiempo de levantarse, es tiempo de mirar a los ojos de Dios y decir: aquí estoy, Señor, me rindo a tu voluntad, no me rindo al mundo, no me rindo al pecado, no me rindo a la lujuria, me rindo a hacer tu voluntad. Y Dios te va a levantar y Dios te ayudará. Ninguno de los que clamaron a Él fueron avergonzados. Ninguno de los que miraron a Dios, sus rostros fueron turbados. Ninguno de los que esperaron en el Señor fueron nunca avergonzados. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No te rindas. Es tiempo de seguir adelante. Sabes, en el Nuevo Testamento hubo otro hombre que quiso rendirse. Este hombre había anunciado el camino del Mesías. Multitudes lo seguían. El mismo Jesús vino para ser bautizado por él. Estoy hablando de Juan el Bautista. Una vez que Jesús fue bautizado, las multitudes comenzaron a seguir a Jesús. Sin embargo, a Juan lo pusieron en la cárcel porque él hablaba a Herodes de que no le era lícito tener una mujer que no era suya, que estaba en adulterio. Y a causa de esa predicación fue encerrado en la cárcel. Y mientras estaba en la cárcel, lleno de angustia, lleno de dolor, envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? ¿Sabes? Juan no esperaba que su Mesías lo dejara en la cárcel. Juan no esperaba que su Mesías solamente sanara enfermos, limpiara leprosos, pero que no hiciera una revuelta para sacar al gobierno romano y establecer su reino ahí en la tierra. Y Juan está en la cárcel y estaba diciendo: ¿cuándo vendrá el Mesías a sacarme? ¿Será que este no es el Mesías? Si este no es el Mesías, decía Juan, mi vida fue un desperdicio, mi vida no valió nada. Entonces Jesús le envía a decir a Juan: vayan y digan a Juan lo que están viendo. Los ojos de los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Felices aquellos que no hayan tropiezo en Cristo. Felices aquellos que quieren abandonar su pecado y seguir la gracia del Cordero y santificar y entregar su vida a Jesucristo. Y entonces Juan entendió y comprendió: este es el Mesías, este es el amado. Quizás no me dio lo que yo estaba esperando, dijo Juan. Quizás no me sacó de la cárcel, que era lo que yo estaba esperando. Pero este es el Mesías. Y hoy yo te digo, quizás tú estabas esperando una situación distinta, pero ese es tu Mesías, que te ofrece salvación y vida eterna. Te ofrece salvación y vida eterna. Quizás tus aflicciones de tiempo presente no van a ser quitadas, quizás no. Pero Él te dice: te ofrezco un cielo, un reino eterno. He pagado el precio por ti en la cruz. El sacrificio en la cruz fue cumplido por ti.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy te ofrece la salvación. Hoy te ofrece la vida eterna. Te voy a pedir que aceptes ese Cristo esta noche y que no te rindas. Si quizás tú has estado en la iglesia, pero sabes que este sermón ha tocado tu corazón y estabas a punto de rendirte, te voy a pedirte que te pongas en pie y vengas a esta plataforma y hagas un compromiso público de seguir a Jesús, de seguir al Mesías. Que le digas: Señor, no voy a rendirme. He escuchado tu palabra y voy a pedir la ayuda del Espíritu Santo y voy a seguir adelante en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Sabes, Él exige de ti que te arrepientas de tus pecados y que le aceptes como tu único y suficiente Salvador, que te comprometas a servirlo, a santificarlo, a guardar su bendita palabra. No hay nada más. Tienes que hacer esa decisión hoy. Él no se rindió por ti. A veces me pregunto, cuando Jesús iba a ese Gólgota, a veces me pregunto si Jesús fue tentado a rendirse. Tanto dolor, tanta angustia. Él mismo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él cargando tus pecados y los míos. Ese fue el verdadero sufrimiento. Ese fue el verdadero dolor. Pero aún su cuerpo físico, todo lastimado, desfigurado, despreciado, escualizado. Quizás Jesús fue tentado a rendirse. Quizás el mismo Satanás susurró a Jesús cuando cargaba esa cruz: ríndete ahora, no vale la pena. Mira, Hoy quiero que vayan conmigo al 5º capítulo del libro de Daniel. El libro de Daniel, el 5º capítulo del libro de Daniel. Pienso que más que cualquier otro libro en la Biblia, este predice el futuro, salvo el libro de Apocalipsis. Y cuando leas el libro de Apocalipsis, siempre lee el libro de Daniel. El libro de Daniel por un lado, el libro de Apocalipsis por otro, y luego enfrente de ti el periódico, y todos coinciden. Porque Daniel es un libro de profecía. Pero de lo que quiero hablar de Daniel hoy es de un incidente que pasó en su vida. Y creo que refleja lo que vemos pasando hoy en el mundo. En este capítulo al que iremos, no voy a leérselos, se los contaré. Es la historia de Daniel estando en Babilonia. Fue llevado a Babilonia de Jerusalén. Jerusalén había caído en el juicio de Dios y Jeremías lo había predicho. Todos los juicios que Jeremías predijo, todos los juicios que los profetas predijeron, todos se cumplieron o aún se cumplirán. Esta es la palabra de Dios. Es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo: a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey. Era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo
Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer, y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza, Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles de todo el imperio a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene, llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo, llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo, hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo, conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo, Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre.
Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar, puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo, muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las Escrituras dicen, sepan que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás.
Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos uno o dos. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo, como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios. Y sus expectativas dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor. Pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente. En Mateo 25 Jesús nos recuerda, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían, Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así. Así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo, los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás, Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3, yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, él va a pesarnos por nuestras oportunidades.
por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás, Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo, bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo, el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es Upharsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo, Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado. Sigues probando la carnada del diablo. Y ya estás muerto.